Hable Maestro Lakshmi, guía espiritual de las instituciones gnósticas del mundo. Maestro, es suya la palabra. Buenas tardes, hermanas, hermanos, paz inverencial. Sobra decir que todos los miembros de esta institución anfitriona, pues les damos las infinitas gracias por la presencia de ustedes a todas estas convivencias y en especial a esta, porque estamos en esta. Es mucho lo que hay que tratar de la enseñanza, la doctrina. Yo estaba recordando ahora algo que, si es cierto que uno debe aprender a vivir el instante, también es cierto que hay cosas que hay que tomarlas como corolario de un pasado para no equivocarnos en un futuro. Lo que decía el doctor Eleuterio Martínez, de una frase del maestro Lakshmi que dice: es necesario, él tiene muchas frases de aquellas, ¿no? Dice: quien no se comporta bien con Dios en el corazón, ¿qué podemos esperar de ese con la humanidad? Entre otras. Necesitamos tener una superdisciplina interna, es decir, vivir el instante adentro para tener una disciplina afuera. Esta convivencia puede ser que vengan con muchas inquietudes algunos hermanos, o puede que no vengan con muchas. Pero yo sí tengo muchas inquietudes con ustedes, porque nada serviría a nosotros, todos los guías del mundo, todos los guías de la humanidad, venir y lacerarse y acabar con su humana persona en la tierra, si el pueblo gnóstico no se enseria a realizar un trabajo, pues hermanos, estamos perdidos. Estaríamos perdidos. Y eso es muy duro. Eso es más duro que lo que se cree. Eso es más terrible. Solo quiero decirles que prestemos atención. Cuando les digo que estaba reflexionando un poco, es que por allá hace unos 35 años, yo hacía misión en Colombia. Y bueno, por ahí, muchos hermanos de los que aquí están, quizás me conocieron en aquella época. Y se han hecho de una persona, se hace... Uno tiene la mala costumbre de hacerse como un, ¿cómo se le dice eso, Eleuterio? ¿Un croquis o qué? Un concepto, sí, ese es así. Y si eso fuera así, no valdría la pena estar aquí. Porque si el ser humano no entra a la enseñanza a hacer un cambio, pues la gnosis saldría sobrando, porque la gnosis, es decir, no estaría la gnosis presente. Eso es una gran mentira. Y eso lo hemos podido ver en mucho estudiantado que dice: es que yo llevo la gnosis aquí. Algunos hasta se dan el lujo. Pero es que da gusto oírlos hablando del astral, del mental, del causal,
de todo y ni siquiera se han interesado por hacer verdaderos esfuerzos para hacer una transmutación correcta. No podemos seguir en ese plan, hermanos, por Dios. Yo recuerdo, y también me hacía recordar el Eleuterio, que en el pueblo nuevo, sobre todo el estudiantado nuevo, pues como no conocieron las diferentes etapas tan dificilísimas, espantosas, terribles que hemos tenido que pasar, piensan que este pueblo quedó después del retiro del maestro Samael. Sí, quedaron algunas personas, pero unas personas pocas en comparación a la gente que había. Ese pueblo se fue todo. Y tenía que irse, ¿por qué? Primera vez que lo voy a decir aquí. Tenía que morir. Y perdóneme, maestro, lo que voy a decir. Morir lo humano de Samael para que resurgiera lo divino de Samael. No quiero decir con esto que el maestro Samael no se liberó, pero el maestro se liberó en esa época y se diseminó en un pueblo que le respondimos a puro puntapié. Entonces, ¿qué pasaba? No podía tener una resurrección en una nueva progenie humana si no moría todo eso. Entonces, en la apertura de esta convivencia, quiero decirles, puede ser que esta persona que les habla, no sea aceptado por todo el mundo. Ese no es el problema de la Venerable Logia Blanca, ni el problema mío, ni el problema de ninguno, es el problema de cada persona. Pero si al mi retiro no hay un enganche con la enseñanza, la doctrina que se ha venido dando, pues tendría que morir un pueblo otra vez. Y eso es muy triste, que cada que un guía muere o se retira, tenga que morir el pueblo que quedó y levantar pueblo nuevo. Entonces, ¿dónde estamos parados? Estos son misterios que la mente humana no los acepta, porque la mente no sabe nada. Pero eso es así. Maestro Lama es un pueblo, pero se sobreentiende que el maestro tiende y busca la forma, y lo ha hecho y lo está haciendo, entrar en el corazón del pueblo. Pero ¿cuántos le han abierto verdaderamente el corazón, no al maestro, sino a la doctrina del maestro? Yo quisiera que algunos hermanos se recordaran de esto cuando llegan por allá y hagan verdaderas reflexiones en aquello, porque lo que nos espera es una nueva catástrofe si el cambio no es radical, definitivo. Puede ser que con el esfuercito o con el gran superesfuerzo que ustedes están haciendo, todo esto lo logremos subsanar, pero acordémonos, la enseñanza tiene
3 niveles en las cuales todo estudiante serio, razonable, mayor de edad, tiene que estar establecido. Primero, en lo que está comprendiendo. Segundo, en lo que está viviendo. Y tercero, en lo que está aportando a la humanidad. Y si no, no lo logra. Esta semana pasada, o sea, del 15 al 19, 5 días, estuvimos en la Granja del Sinaí. Ustedes han oído decir aquí a los vicarios, en unos retiros. Pero no fue en un retiro en que cada quien haya en una hamaca, fue estudiando la gnosis, estudiando el mensaje. Los sacerdotes instructores y los vicarios. Y le digo sinceramente, a ellos no les dije allá por lo claro. Teníamos del 15 al 20, que serían 6 días. Quise que fueran del 15 al 19. Lo uno por hacer honor al día del consagrado al Cristo, que todos los días están consagrados a Él, pero el día 19. Y lo otro, porque espero que lo que se habló con los directivos se haga carne y sangre, y si no, ¿qué sería de nuestra santa institución a nivel mundial? En una época, por cierto, hace muchos años, que nos tocó desplazarnos por diferentes países de nuestra geografía mundial, sobre todo latinoamericana, que fue la orden que recibí. Yo llegaba a Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Chile, Argentina, bueno, y donde quiera encontraba uno hermandad. Era en vida del maestro Samael. Tocaba dejar un mapa por donde otrora tuve que pasar, para ahora volver a tener derecho de pasar nuevamente, pero ya en la restauración. Y hubieron cuantos países, como por ejemplo República Dominicana, que era uno de las niñas bonitas del maestro Samael, me consta. El maestro hablaba muy bien de República Dominicana en esa época. ¿Qué bastó? Que varios directivos entraran en cierta pugna, acabaron con el pueblo, para después tener que entrar nuevamente, gracias a Dios primeramente, y a esos contactos que habían quedado de otrora, contactos internos desde luego, para encontrarme con un hermano que creo que está por acá, Luis Villeta, que fue el puente, y una hermana dominicana, para entrar a República. Esto lo estoy contando porque, como digo, el pueblo gnóstico nuevo no sabe las penurias que ha tocado pasar para tener un pueblo nuevamente establecido a este nivel. Si ustedes le preguntan a este viejo, el doctor René,
de lo que les ha pasado a ellos allá. Verdaderamente no haya uno si echarse la bendición con un crucifijo o con una espada. Porque es triste, lamentable, doloroso lo que hemos tenido que ver en la historia por un pueblo fanáticamente dividido, sin conciencia, reclamando conocimientos que nunca tuvo. Es decir, repitiendo en ocasiones, me refiero a los tiempos antiguos, repitiendo en ocasiones conferencias lindísimas del maestro Samael, de los misioneros, instructores, y el ego feliz de la vida, feliz, viviendo feliz en una tremenda mansión como es el corazón, el cerebro, es decir, los 5 centros de la máquina humana, sin haberle tocado un dedo. Puede ser que alguna persona de los que estamos aquí reunidos se pregunte por qué el comienzo de esta convivencia yo estoy hablando de estas cosas. Pero es que no quiero caer en el error de ponernos a hablar otras cosas sin haber hecho una pequeña reflexión de lo que puede pasar si en realidad este pueblo no traduce todos estos superesfuerzos en obras que le sustenten conciencia. Queridos hermanos, se necesita que nosotros seamos demasiado lerdos en las apreciaciones para no darnos cuenta que ahora sí se llegó. Ahora no nos está pasando lo de pastorcito mentiroso. Ahora sí parece que el lobo llegó, o a lo menos por ahí viene, según es el rugido. Entonces, cualquier enseñanza que se dé, si se deja pasar, a mí se me dijo hace unos días atrás que el pueblo gnóstico se había acostumbrado a venir al monasterio y a oír a los expositores de la doctrina sin tomar en serio verdaderamente lo que se debe hacer frente a toda enseñanza. Queridos hermanos, es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Es acostumbrarse a ver qué nuevo se va a decir y dejar pasar aquello como si no hubiera sido contra ese enemigo tan terrible que nos tiene atrapados. La Venerable Logia Blanca tiene planes muy completos para entregárselo a la humanidad. Pero como quiera, que es un pueblo numerosísimo, ya ustedes oyeron, es una grandísima cantidad de países los que están representados en nuestra institución y abriéndose en otros nuevos frentes de trabajo donde se está avanzando.
Nosotros no podemos llegar a tirar una enseñanza, botarla así, frente a un personal que por razones de no estudio o por razones de ser relativamente nuevos, no se puede. Ni podemos tampoco los instructores estar separando, venga para acá y venga para allí, vaya para allá, porque, es decir, la niña que teníamos relativamente pocos años, se nos creció con la misma ropa que tenía. Quiere decir que la ropita que le teníamos a nuestra santa institución quedó como una minifalda. Y ya tiene que ser un cuerpo episcopal, un cuerpo sacerdotal, debidamente capacitados, los que van a servir de multiplicadores de una enseñanza que hasta ahora no se ha podido lanzar a todo el pueblo, porque ahí sí, como dicen las Sagradas Escrituras, no se pueden echar las perlas a los cerdos, no porque en nuestra institución tengamos cerdos, pero ¿qué haría un niño con una pistola y 18 tiros allí? Puede causarse daño o causarle daño a cualquiera. No podemos. Esto tiene que tener una reglamentación. Y esa reglamentación tiene que haberla en cada país. No un solo reglamento para todos, porque las circunstancias son distintas. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, Jorge Valdivia en el Perú, un país tan extremo grande, con pocos lumiciales? Imagine usted. ¿Qué puede hacer el hermano Darío en el Brasil, monstruo de país, y con un grupito escaso de misioneros y instructores? Instructores de ese nivel. Entonces, vean ustedes que no es fácil conducir un pueblo, y mucho menos cuando aparecen personas con sus malas interpretaciones de la enseñanza, afirmando como si estuvieran bien dadas. Más que estarme dirigiendo a la convivencia, me estoy dirigiendo a los directivos para que veamos que la situación es sumamente preocupante en estos momentos. Y aquí están pues hermanos muy antiguos, a mí me gusta ir por ahí cuando el maestro Samael se pone a bregar, a bregar. Entonces, me parece que era anoche. Oía como Gladys oía una grabación del maestro Samael, enseñándole a los hombres, a los hermanos, meditar. Y lo que me llama la atención es que entre los que preguntaban tanto en la grabación, un hermano queridísimo, y se le veía la estima del maestro hacia este hermano, el hermano Matarse, hacía unas preguntas que verdaderamente, pobrecito el maestro, no eran preguntas para una clase de instructor de esa, como el maestro Samael. Y todo el tiempo el maestro, que es difícil entender el mensaje, claro, y quién ha dicho que no.
Lo dijo el Cristo, a esto usted le es permitido comprender, los otros no. Eso no es de ahora. Pero tras de que es difícil y si la gente no se ayuda, entonces ahí sí va a pasar como gentecita que oye uno por ahí en la grita. Dicen, ay, yo cuando fui gnóstico y asistió pues a una primera cámara, a una conferencia, y ya eso lo llaman ellos ser gnóstico. Quise en esta y quise en mucha rebomba para no ser orgulloso. Se me dijo que era necesario que el pueblo gnóstico conociera algunos aspectos de los símbolos sagrados, entre otros, que nos están ayudando día y noche. A nuestra derecha está el Señor, a propósito, dibujado por el pincel inconfundible de Alexis. A nuestra izquierda tenemos un retrato hablado del divino Daimón. Cualquiera puede decir, pintaron ahí un tipo ahí. ¿Dónde está Alexis? ¿No está? No está Alexis. Él hace lo que hacen las damas en la casa. Preparan el almuerzo y es el último que almuerza. Por lo menos 10 rostros tuvo que cambiarle para poder dar más o menos, como humanos que somos, con un tinte de lo que es ese divino ser que tanto odian los señores religiosos y la humanidad entera, justamente por falta de instrucción. Cuando estas muestras han salido en otras épocas, ha sido inconfundible ya el final de un trabajo misional, un trabajo de readoctrinamiento o adoctrinamiento de un pueblo. Los anuncios que tenemos son claros. Es necesario que muchas personas o todos los que vienen a las convivencias de los santuarios se hagan aquella pregunta que sirve como autoevaluación para uno saber qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. La muerte del ego es un problema gravísimo, gravísimo, más grave que lo que se cree. Es la muerte de un elemento, el cual hace parte con nosotros, una parte integrada de energía, materia y conciencia. Y que solo la persona a través de rigurosísimos análisis y estudio lo puede ir separando poco a poco de la psiquis para poderlo exponer
a lo que le corresponde hacer a la Divina Madre y hacer nosotros lo que nos corresponde como tal. Quiera Dios y la Divina Providencia que estos días, pues las circunstancias estén dadas como para que podamos hablar en realidad de lo que, bueno, hemos entendido todos, porque aquí no la estamos dando ninguno, la estamos dando de nada. Eso era lo que yo le decía a Gamaliel, que no lo supo entender, o a lo menos no lo explicó como yo lo dije. Estar aquí arriba en la tarima no es un premio, y estar abajo en la banca no es un castigo. Simplemente, bueno, ¿qué pasaría si no fuera porque ustedes están, qué haría todo este poco de vicarios aquí subidos? ¿No les parece a ustedes que sería incongruente tener un poco de directivos aquí sin tener un pueblo que nos estaba escuchando? O si ustedes estuvieran solos y no hubiera aquí en la tarima ninguno, ¿qué harían ustedes mirando para acá? Es decir, lo que hay es que ver que no somos los mejores ni somos los peores, somos los que nos ha tocado. Es la realidad. Nos tocó y no le vamos a correr porque somos responsables. ¿Qué era lo que yo les estaba tratando de empezar a contar ahora? En Colombia todavía hay unos hermanos sacando por ahí unos pasquincitos, por cierto, tan bonitos como para presentarlos un día que esté unos políticos en una plaza de pueblo, engañando al pueblo. Para eso están buenos los pasquines que están sacando en Colombia unos hermanos allá. Si es que les podemos decir hermanos por el hecho de ser también humanos. Donde se calumnia a la gente. Ellos no saben qué es lo que ha tocado hacer. No saben. En cambio, nosotros sí sabemos lo que hicieron. Una obra magistral. Ir de país en país, de pueblo en pueblo, engañando a la gente contra el maestro Samael. Eso lo hicieron. Lo conozco, pero bien y con nombre y apellido los conozco. Entonces ahora creen que el pueblo que estamos, este pueblo que nos reunimos aquí, fue el pueblo que quedó después del retiro del maestro Samael. Si en la Vía Crucis del Señor no hubiera muerto toda esa cantidad de personas, ¿cuántos creen ustedes, a ver, Eleuterio, cuántos creo cualquier hermano que adoctrinó o enseñó Jesús hace 2000 años? ¿A cuántas personas? Más o menos. Sí. Pongámonos de acuerdo que estamos frente al pueblo. Eso, él iba y predicaba la palabra, pero los misterios los tenía con unos poquitos. Sin embargo, él se diseminó en todos, porque cuando él dijo, Padre, perdónalos, se refería a eso. Y cuando dijo, tengo sed, se refería a eso. ¿Sí me entiende? Bueno, si al morir Jesús, toda esa gente no se le hubiera llevado el que ya sabemos, no hubiera tenido sentido la muerte de él si no hubiera separado las cabras de las ovejas. ¿Me entiende? Juan, caíste en cuenta.
Claro, tenía que dejar los escogidos y los que le persiguieron morirse, es decir, llevárselos. Esa gente involucionó desde esa época. ¿Esto por qué involucionaron? Señor, porque no tuvieron la gracia ni se ayudaron para saber escudriñar, indagar, analizar quién era el que les hablaba. Entonces, por no haber hecho eso, involucionaron. Desde hace 2000 años atrás, para que vean pues que las puertas han estado abiertas y siguen estando y ahora peor. Entonces, si en la venida del maestro Samael, toda aquella gente que él dijo, desenmascararemos los traidores ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Él no estaba refiriendo a los curas solo y a toda aquella gente que tiene confundida a la otra gente. Se estaba refiriendo a los que escuchándole y predicando con él no le quisieron hacer caso. ¿Dónde fue el resultado? Que toda esa gente lamentablemente le sucedió lo mismo que los que le sucedió a los otros hace 2000 años. Así es de fácil, pues, equivocarse uno cuando no pone de parte suya el análisis, el estudio, indagar y sobre todo aprender. Viene a cualquier momento una hecatombe. Hecatombe porque el ser humano se acostumbraba a eso, a vivir confundido y goza estando confundido. Yo me di cuenta, al otro de haber desencarnado el maestro Samael a las 10 de la mañana, yo tuve la razón. Me traté es decir, me estremecí, fue cierto. Sigo estremeciéndome, porque esos no están viniendo todo el tiempo así en encomienda. Pero ¿qué pasó? Simplemente nos vimos afrontados a enfrentar el compromiso solemne que teníamos con nosotros, con Dios y con la humanidad. Y aquí estamos. Al retiro mío, es posible que quede en la mentalidad de algunas personas. ¿Y quién va a dirigir? Yo no me voy a poner a dar datos aquí. Y espero que eso no se dé hasta el momento oportuno. De todas maneras, aquí frente a ustedes y frente a esta mesa directiva, que todos estuvieron allí y otro poco que están aquí en el salón, todos esos acuerdos ya se han estado haciendo con la finalidad no de evitar que el ignorante no aprenda o evitar que el ignorante aprenda, no, eso es problema de cada persona, pero con la finalidad de resguardarle la parte base jurídica, administrativa, esotérica, es decir, organizativa a una institución que nos ha costado tantísimo. Eso está debidamente acordado y para eso fue la reunión que se hizo del 15 al 20 de este mes en la granja del Sinaí.
No podemos evitar que hayan confundidos, claro. No podemos evitar que hayan personas que no gusten de los directivos, claro. No podemos evitar que hayan personas que digan, bueno, ¿y ahora ya qué hacemos? Claro, todo eso, porque parece increíble que uno es muy práctico para guardar memorias. Hay muchas personas que guardan, pero latente en la memoria, cuando la mamacita los cargaba alzados. Y no se han dado cuenta que ya estamos grandecitos y que ya no podemos seguir dependiendo de que si nos llevan o nos traen, tenemos que valérnoslo por nosotros solos. Queridos hermanos, la suerte está echada.